22 de junio es la fecha de este correo electrónico. Vaya que ese Timberwolf fue un trato de mierda. ¿Cuánto de ese trato de mierda vendiste a tus clientes? Es apostar, puro y simple, apostar a lo bruto. No hay duda de que su comportamiento fue poco ético. Y el pueblo estadounidense emitirá un juicio, así como los tribunales. ¿Podría darme un sí o un no sobre si consideraba que tenía el deber de actuar en el mejor interés de sus clientes? Creo que tenemos el deber de servir bien a nuestros clientes. Supongo, señor presidente, que no voy a obtener una respuesta a mi pregunta más de lo que usted hizo. Hablemos de la velocidad con la que estamos viendo deteriorarse este mercado. La bolsa de valores ahora ha bajado un 21%. Porque ahora hemos bajado un 43%. Hemos bajado más del 16%. Fue el peor día en Wall Street desde el colapso de 1987. América ha sido golpeada por la peor crisis financiera de la historia. Lo que comenzó como una década increíble ha llegado a un alto con un golpe. Millones han perdido empleos, hogares y algunos incluso sus vidas. Al final de todo, la economía mundial ha perdido $2 billones, más de lo que cualquier operador de opciones de Robinhood podría perder jamás. Y en el centro de todo esto se encuentra un banco de inversión. Podrías pensar que las crisis perjudican a los bancos, pero no. El banco de inversión más poderoso de todos sale ileso. De hecho, Goldman Sachs continúa prosperando y hoy es más poderoso que nunca, obteniendo miles de millones en ganancias. A través de métodos turbios. El verdadero problema es que hicieron una gran cantidad de dinero de la manera incorrecta, de una manera injusta a expensas de los contribuyentes. Y sus activos siguen creciendo. Primero los 19, la Gran Depresión de 1929, luego la crisis bancaria de 1998 y ahora el mayor colapso en la historia. Goldman ha crecido constantemente a pesar de las crisis, con sus activos totalizando hoy $1.44 billones. ¿Cómo hace Goldman Sachs para obtener beneficios durante los desastres? ¿Qué les da su imagen misteriosa de ser prácticamente intocables en el mundo de las finanzas? Y lo más importante, ¿quiénes son los hombres detrás de este gigante que domina el mundo financiero? No causamos la crisis financiera. Algunos grandes banqueros comienzan como niños ricos con fondos fiduciarios. Algunos como nietos de niños ricos con fondos fiduciarios y algunos comienzan como vendedores ambulantes. Marcus Goldman no es como el banquero estereotipado de Goldman Sachs. Una crianza segura, educación de élite, una carrera prestigiosa. No, Marcus no tiene nada que perder ahora con su mini tienda tirada por caballos. Es equivalente a los dropshippers modernos. Aún tiene márgenes bajos, ninguna marca de foso y un bajo saldo en su cuenta bancaria, pero tiene una cosa más, la determinación de construir una gran vida para él, su esposa de 19 años y sus hijos. ¿Y a dónde vas si estás buscando oportunidades para triunfar? Solo hay un lugar. Marcus ha notado algo. Los bancos en los años 60 del siglo XVIII son muy conservadores con sus préstamos. Solo dan préstamos a los grandes comerciantes con grandes cuentas bancarias, dejando a los pequeños comerciantes luchando por obtener financiamiento para sus negocios.
El negocio de comerciante consiste en gestionar el capital de trabajo y si los bancos no otorgan préstamos, puede impactar negativamente los flujos de efectivo. Los joyeros, curtidores y otros minoristas en Nueva York a menudo reciben pagarés de sus clientes. Estas notas promisorias perjudican las reservas de efectivo de los minoristas, ya que muchos tienen que pagar sus materias primas en efectivo solo para obtener estos pagarés. Los pagarés son un instrumento legal en el que una parte promete por escrito pagar una suma determinada a otra. Es un poco como cuando eres un socialista con restricciones de efectivo que utiliza frecuentemente los servicios de compra ahora y paga después. ¿De dónde obtener efectivo a corto plazo si los bancos no te prestan por ser demasiado pequeño? Goldman, armado con ambición y un talento para los números, establece su negocio en una oficina en el sótano de un solo cuarto en la calle 30 Pino, ciudad de Nueva York. Trabajando solo para mantener los costos bajos pero vestido elegantemente con un abrigo Prince Albert y un sombrero alto, Goldman paga a los comerciantes en efectivo por sus pagarés con un 8 a 9% por debajo del valor nominal. Los comerciantes están felices de tener acceso rápido a efectivo en mejores condiciones de las que los bancos proporcionarían. Goldman luego vende los pagarés a los banqueros comerciales con una comisión de 1.5. En unos pocos meses, Goldman está lidiando con documentos comerciales por valor de millones de dólares. Solo hay un problema: no siempre es fácil hacer negocios si hay familia involucrada. En 1882, Goldman invita a su yerno Samuel Sachs a unirse a él en el negocio y cambia el nombre de la firma a M. Goldman y Sachs. Los negocios florecen y pronto la firma está moviendo $30 millones en papel al año. Solo hay un problema. Como inversor en startups, diría que Samuel Sachs es el opuesto diametral del emprendedor estereotípico que construye un negocio masivo. Es conservador, cauteloso y le gusta tomar las cosas con calma. Este podría haber sido el fin del ambicioso ascenso de Goldman Sachs si no fuera por un hombre. El hijo menor de Marcus Goldman, Henry Goldman, se une al negocio familiar en 1885. Eran muy yin y yang los cuñados. Henry Goldman, el comerciante más audaz, el socio que pensaba que la firma necesitaba expandirse, y Sam Sachs, el banquero más conservador que quería quedarse con lo que sabían. En un proceso que más tarde las relaciones públicas de la firma describió como tensión creativa, los dos parientes tienen mucho éxito al principio en expandir el negocio. Después de que su padre se retira en 1897, la firma queda en manos de los dos. Lo que no saben es que están a punto de tener una pelea sobre la oportunidad de negocio más lucrativa en finanzas, el negocio de la suscripción. Para 1890 la firma es uno de los mayores distribuidores de papel comercial en el país. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento se reducen a medida que más distribuidores abren tiendas para replicar el éxito de Goldman. Henry y Samuel Sachs, quienes han dirigido el negocio juntos, concuerdan en que es momento de hacer cambios. ¿Cuáles? Esa es otra pregunta. La diferencia en tolerancia al riesgo entre Henry Goldman y Samuel genera tensión en el negocio cotidiano. Pero es la próxima sugerencia de Henry la que amenaza con poner a la firma en pleno territorio enemigo. Quiere hacer crecer la firma más allá del sueño de su padre, incluso si eso significa aventurarse en un nuevo mercado hostil, un mercado que hasta ahora les ha sido negado en base a su raza. Un mercado que los pondrá en conflicto con los grandes banqueros de esta época, incluyendo el negocio de suscripción de John Pierpont Morgan, que es el más poderoso. En aquel entonces, el negocio del ferrocarril. La suscripción es el proceso mediante el cual un banco o un grupo de bancos evalúa el riesgo asociado con una oferta pública inicial y acuerda comprar acciones de la oferta a un precio establecido, y en los Estados Unidos en aquel entonces, las industrias más poderosas eran el petróleo, el acero y... Con la economía de América en auge,
Llevar a las empresas a cotizar en bolsa es el nuevo gran negocio y Henry quiere ser el gestor principal en estas nuevas OPIs de los ferrocarriles. Henry fue a Morgan y Spire y dijo, ¿sabes? Quiero entrar en este negocio de suscribir ferrocarriles. Lo miraron y le dijeron que no tenían espacio para él y que realmente no lo querían ahí. Henry regresa a su mesa de dibujo cuestionándose si vale la pena enfrentarse a los gorilas plateados. ¿Y si en lugar de optar por las compañías de ferrocarriles ya establecidas, se enfoca en suscribir a empresas jóvenes y menos establecidas? Ciertamente va a ser más arriesgado, pero también podría ser increíblemente lucrativo si funciona. Suscribir a empresas jóvenes es un asunto arriesgado que requiere serias inyecciones de capital. Además de las industrias antes mencionadas, el comercio minorista también crecía. Históricamente, estas entidades habían dependido de préstamos bancarios y papel comercial para su financiamiento. Pero a medida que comenzaron a expandirse más, requirieron más capital. Ahí es donde Henry ve una gran oportunidad, solo hay un problema. Aparte de las compañías de ferrocarriles, los minoristas no tienen grandes cantidades de activos tangibles en sus balances. Tradicionalmente, las empresas se valoraban en función de los activos en su balance. No necesitas haber trabajado también en fusiones y adquisiciones para darte cuenta de que ese es un enfoque bastante ingenuo. Pero Henry Goldman abogó por un nuevo enfoque de valoración basado en la capacidad de una empresa para generar ingresos y finalmente sus ganancias. Henry Goldman se va de casa. Primero, para encontrar un banco que financie sus enormes ambiciones. Y en segundo lugar, para encontrar un negocio que haga realidad sus sueños. Logra ambos. Se asocia con una de las instituciones financieras más reconocidas de la historia. Y fue entonces cuando se unió a Philip Lehman y comenzó a suscribir compañías minoristas. A medida que comenzamos a desarrollar un negocio bancario, muchos de nuestros clientes eran minoristas o empresas textiles o empresas de ropa. Esa era nuestra gran área de fortaleza. Por eso, una de las primeras OPIs que analizamos fue Sears en 1906. Y lo siguiente que sabes, Henry lleva a Sears Roebuck a la bolsa y a F.T. Hoover Woolworth a la bolsa. Combina 3 compañías de cigarros, las fusiona y las lleva a la bolsa. Hoy en día esto no suena especial. Los minoristas salen a bolsa sin problemas y las compañías de cigarros probablemente duplicaron sus valoraciones desde Andrew Tate, pero en aquel entonces fue una revolución. Algo que siempre se consideró súper arriesgado y que terminó funcionando. Goldman Sachs se convierte en especialista de suscripción de seguros. En los próximos años pasan a suscribir 114 emisiones para 56 nuevas empresas públicas. Goldman Sachs es el estándar de oro, pero la próxima guerra mundial dividirá a la empresa por la mitad. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, no solo pone a prueba el orden mundial, también desafía la estructura de poder interna de Goldman Sachs. Los bancos siempre están involucrados de una forma u otra cuando se trata de financiar guerras. Pero resulta que Henry y Samuel estaban en lados opuestos de la Primera Guerra Mundial. Fue una división muy grande. Samuel y Harry, su hermano, que ya era socio, estaban extremadamente ansiosos por unirse a la gran emisión de bonos que Morgan había originado. Y Henry pensó que definitivamente los alemanes estaban en lo correcto, y se gritaban y chillaban constantemente el uno al otro. Una guerra estalla dentro de los confines de los edificios de Goldman Sachs y la víctima final es Henry Goldman. Decide retirarse y se lleva consigo a 15 socios y su capital, diezmando la firma. Y a partir de ese punto, las dos familias, los Sachs y los Goldmans, nunca vuelven a hablar. Con una vacante por llenar, un nuevo hombre está a punto de unirse a la firma. Un hombre de dos caras que no solo transformará la empresa, sino que también la llevará a sus rodillas. Este mismo hombre, al igual que miles de otros estudiantes hambrientos, necesitaba solicitar y obtener un trabajo en Goldman Sachs primero.
Todos sabemos lo deseable que es hoy en día una carrera en las finanzas de alto nivel, principalmente por los salarios extremadamente altos y las increíbles oportunidades de salida hacia el capital privado, el capital de riesgo y otras industrias. Pero también sabemos que cientos de miles de candidatos son rechazados durante la fase de solicitud cada año. Así que antes de explorar Goldman Sachs y cómo un hombre casi termina con la firma, echemos un vistazo. Weddell Catchings es guapo, alto y seguro de sí mismo. No solo eso, sino que también es un auténtico Chad de las finanzas. ¿Cómo podría un macho alfa como este hacer algún daño a la empresa? Catchings se incorpora como socio senior a la empresa en 1918 durante los locos años 20. Weddell siempre ha tenido un apetito de alto riesgo, incluso en sus primeros días de su carrera reestructurando empresas en quiebra. Y ahora que América está experimentando los locos años 20, parece el mejor momento para capitalizar su insaciable apetito de riesgo. Weddell decide aventurarse en el reino que más tarde combinará tanto a genios cuantitativos como a la degeneración extrema, el negocio de trading. Todo acerca de Weddell Catchings era antitético a Goldman Sachs. En primer lugar, él era un forastero, no ascendió a través de las filas de la firma. Fue la única persona que puedo pensar que entró directamente en la cima. Era una persona que creía mucho en las ganancias a corto plazo. No le podría haber importado menos el futuro de la firma. En 1928, Catchings establece una corporación de comercio y la llama la Corporación de Comercio Goldman Sachs. La corporación recauda casi $100 millones a partir de una inversión inicial de $10 millones. Cuando la gente se entera de este nuevo fondo de inversión, dejan todo para unirse a la fiesta. Catchings continúa agregando más fideicomisos con una estructura de propiedad interconectada y altamente apalancada. Una receta para el desastre si cambian los sentimientos del mercado. En los años 20, la gran palabra estadounidense era prosperidad. Ahora han comenzado los años 30 y hay una nueva palabra: depresión. La burbuja estalla en la mañana del 29 de octubre de 1929. El precio de las acciones de la Corporación de Comercio Goldman Sachs se desploma desde un pico de $326 por acción a $1.75. Los inversores no solo pierden millones, también pierden su confianza, y Weddell Catchings pierde su trabajo. Fue atrapado en esta amplia creencia de que el ciclo de negocios era solo una cosa unidireccional, y eso puso a la institución en gran riesgo. Cuando colapsó, Goldman Sachs pudo haber llegado a su fin en ese preciso instante. En noviembre de 1907, Sidney Weinberg se une a Goldman Sachs como asistente del conserje. Y cuando se encuentra con Weddell Catchings en el pasillo, ninguno de ellos podría haber imaginado que ambos tendrían la oportunidad de dirigir la firma algún día, uno con más éxito que el otro. Sidney Weinberg buscó trabajo en el edificio más alto de Wall Street, recorriendo cada piso, incluso limpiando escupideras. Trabajando en la sala de correo, ese tipo de cosas. Suena como todas las películas que has visto, todos los libros cliché que has visto, excepto, por supuesto que es cierto. Comenzando con un salario de $5 por semana como asistente del conserje, demuestra una atención épica al detalle. Tanto es así que Paul Sachs se da cuenta. Fascinado por su talento natural y carisma, Paul paga por el primer curso de banca de inversión de Weinberg en la Universidad de Nueva York, una decisión que salvaría a la firma en un futuro cercano. La carrera de Weinberg despega. Se convierte en socio senior de Goldman Sachs en los años 30 en la cima de la burbuja, y gracias a su integridad y una habilidad innata para construir relaciones, Weinberg no solo fortalece a Goldman Sachs después de la crisis, también lidera la mayor oferta pública inicial en América, una oferta pública que siempre tendrá su lugar en la historia financiera. El sueño de todo banquero de inversiones era hacer pública a la compañía Ford Motor
Una compañía cuyo fundador era un ferviente antisemita. Una compañía que cree que Wall Street es un refugio para lobos. Una compañía que hará millonario a cualquiera que la haga pública en los años previos a la oferta pública inicial. Henry Ford, el segundo, se había dirigido a Weinberg en busca de consejo. Ford quiere reestructurar la compañía de una manera que cederá parte del control y los derechos de voto a aquellos fuera de la inmediata familia Ford. Sidney aprovecha esta oportunidad y trata a la compañía Ford como si fuera suya. Ayuda a reestructurar la compañía y presenta un plan que permite a Henry Ford hacer pública su empresa. En 1956 se hacen públicos con una exitosa oferta pública inicial. Obtienen más de 657.9 millones de solo 10.2 millones de acciones. La oferta pública inicial más grande hasta entonces. Sidney Weinberg se establece como el rey supremo de Wall Street, con otros llegando a llamarlo señor Wall Street, pero mientras Sidney está dando vueltas de victoria, otro hombre está acumulando millones dentro del departamento de trading de Goldman Sachs. Este hombre llegaría a renovar completamente cómo Goldman Sachs hace negocios, y bajo su reinado, la reputación de Goldman Sachs será puesta a prueba una vez más. Hasta este punto, la actividad principal de Goldman Sachs es la banca de inversión. Pero cuando hablo con mis amigos de finanzas hoy en día, la mayoría de ellos también mencionan el departamento de trading de Goldman Sachs como una estrategia de carrera viable. En aquel entonces, Goldman tiene un pequeño departamento de trading, pero los socios están comenzando a prestar atención. Este departamento está dirigido por Gus Levy, que se unió a la firma en 1933 como trader en el escritorio de bonos extranjeros. Gus sube rápidamente a través de los rangos como socio senior en 1945. Un gran legado de Gus es que Goldman Sachs realmente no había asumido riesgos de trading hasta que Gus comenzó a hacerlo. Así que Gus fue pionero en eso. Identifica una oportunidad de crecimiento, el trading de bloques. Comprar o vender grandes bloques de acciones puede influir en el mercado. Los bloques de acciones que llegaban a la bolsa no eran de 1,000 acciones. Los bloques terminaron siendo de 250,000 acciones inmanejables para los especialistas. Gus dijo que si vienes con un bloque que necesitas comprar, lo llames. Él abrirá una cuenta contigo y lo venderán juntos. Compran muchas acciones, las acumulan y luego las venden poco a poco al mercado con un margen extra. Para 1976, la firma está manejando un promedio de más de 100 millones de acciones anualmente. Pero cuanto más duro suben, más duro caen. Y con un mayor apalancamiento, Goldman Sachs se vuelve más vulnerable. Han pasado 4 décadas desde la Gran Depresión. Los estadounidenses han olvidado el lío en el que Wall Street los metió, así que no es de extrañar que Gus Levy acepte emitir papel comercial para un ferrocarril en apuros. El ferrocarril Penn Central es el ferrocarril más grande del país después de una fusión con el Central de Nueva York. Sin embargo, la fusión viene con una deuda de 1.200 millones. Se dirigen a Goldman Sachs y piden $100 millones en papel comercial. National Credit, una calificadora crediticia, le otorga una excelente calificación a la ferroviaria, lo cual resulta ser un gran error. Solo dan esa calificación porque Goldman Sachs está respaldando el papel comercial. Sin que ellos lo sepan, Goldman Sachs está utilizando la calificación crediticia AAA para emitir más papel. El ciclo vicioso continúa hasta que se han emitido $87 millones en papel comercial y nadie piensa que eso es un problema. Y teníamos $87 millones en papel comercial pendiente de Penn Central Railroad cuando se declararon en quiebra. Los inversores se sienten engañados, exigen compensación a Goldman Sachs por tergiversación. Así que básicamente hicieron sentir a los inversores que este era un trato seguro cuando en realidad no lo era. El tribunal está de acuerdo con los inversores y se ordena a Goldman Sachs que devuelva 20 centavos por dólar a los inversores.
Un desastre de relaciones públicas para Goldman Sachs, pero financieramente sacan su AES de espadas. Todo el tiempo habían asegurado su apuesta contra la quiebra del ferrocarril, un movimiento de poder absoluto que me recuerda a Bill Ackman, una gran inspiración cuando pienso en mi carrera en finanzas y medios. Así que cualquier multa con la que se esté cobrando a Goldman Sachs, su aseguradora está pagándolo todo. El comercio es un negocio duro. Para 1976, la firma ha pasado factura a Gus Levy. A mitad de una reunión de la Junta en Nueva Jersey, Gus muere de un derrame cerebral. Lo que viene a continuación es una nueva era de liderazgo militar en Goldman Sachs. Es el mejor de los tiempos. América está pasando por otro periodo de éxito económico, pero con Gus fuera, Goldman debe reestructurarse. John Weinberg, hijo del fallecido Sidney Weinberg, asume el control parcial del comité de gestión de la firma. La otra mitad del rompecabezas es un hombre sin tonterías, un hombre que ha servido como comandante de la Marina de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Su misión es deshacer lo que Gus Levy ha hecho reestructurando Goldman Sachs exactamente como una base militar. Bajo su reinado, Goldman Sachs se convierte en el tipo de Goldman Sachs del que los analistas masoquistas presumen en LinkedIn hoy en día. Primer orden del día: establecer su autoridad. Nadie entrará en su oficina innecesariamente. Nadie sale de la oficina hasta que su trabajo esté terminado y fiel a sus palabras. Para 1983, sus esfuerzos dan frutos. La firma genera $400 millones en ganancias, un aumento del 60% con respecto al año anterior. No solo mejora la imagen de la firma, especialmente después de sus anteriores tropiezos, los inversores recuperan la confianza que es tan cercana y querida para el éxito de Goldman Sachs, y el momento no podría haber sido mejor, porque América está entrando en un mercado alcista. Las fusiones y la oferta pública inicial son el orden del día. Goldman Sachs se posiciona como un caballero blanco al representar solo a los objetivos de las ofertas hostiles. Se convierten en los salvadores de las empresas destinadas a ser tomadas por inversores despiadados. Así que terminamos siendo casi la única empresa que no hizo ofertas hostiles. Pero incluso antes de que la empresa pudiera despegar bajo su liderazgo, los cazadores de la Casa Blanca, John Whitehead, llega a convertirse en el secretario de Estado del presidente Ronald Reagan, dejando la empresa en manos de otro dúo dinámico. Lo que él no sabe, los dos nuevos socios senior no sobrevivirán en la empresa por más de 5 años. Llegan Steven Friedman y Robert Rubin. Friedman se unió a la dirección de la empresa en 1982 en el departamento de fusiones y adquisiciones. De hecho, él es la razón por la que Goldman Sachs defiende a los objetivos de ofertas hostiles en los 80. Rubin, por otro lado, ha construido el departamento de opciones de Goldman desde cero. Bob Rubin fue la primera persona en un papel de gestión importante que realmente entendió el riesgo. El riesgo comercial fue uno de los aspectos más importantes que los bancos y bancos de inversión tuvieron que aprender desde los años 80 hasta el siglo XXI. Y él fue quien realmente entendió eso. Sin embargo, estas adquisiciones hostiles comienzan a causar nerviosismo entre los inversores y atraen la mirada aguda de Rudy Giuliani, un abogado en ascenso que aspira a la alcaldía de Nueva York. Se toma la tarea de asegurarse de encontrar evidencia para vincular a los principales comerciantes de Goldman Sachs con casos de información privilegiada. Esto afecta la reputación de Goldman Sachs y durante un tiempo sacude la confianza de los inversores. Pero eso ni siquiera es su principal preocupación. Hay una amenaza aún mayor. No tienen suficiente capital. El departamento de trading de Goldman Sachs ha crecido más allá de sus sueños más salvajes. En 1993, Goldman está obteniendo ganancias de $2.700 millones. Un gran porcentaje de eso proviene del trading. Pero hay un problema. Para los 90, muchos de los socios con grandes participaciones en el negocio de trading se están retirando su capital de la firma. Goldman precisa una inyección de capital con urgencia. Una oferta pública inicial sería la elección obvia, pero no está exenta de controversia. Había opiniones apasionadas en ambos bandos,
Uno de los puntos más debatidos fue este concepto de la asociación, y si lo perderíamos cuando nos hicimos públicos. Mientras que hacerse público les garantiza casi un capital ilimitado, corren el riesgo de perder el control de la firma. Además, la firma ha sido dirigida como una asociación durante un siglo y ahora con dos socios senior al mando, John Corzine y Hank Paulson, deben purgar a uno porque una empresa pública solo puede tener un rey. Se reduce a la guerra John Corzine versus Hank Paulson. Pregunta, ¿quién crees que ganará? Uno de los mayores fracasos en la historia de las finanzas está a punto de suceder. Un fondo de cobertura formado por John Meriwether en 1994 ha caído estrepitosamente. Un fondo de cobertura que se pensaba intocable, empleando a genios matemáticos y ganadores del premio Nobel. En conjunto, los 16 probablemente tenían 350 o 400 años de experiencia haciendo exactamente lo que estaban haciendo. Dos individuos de gran intelecto, expertos en su campo, decidieron retirarse. El rompecabezas que faltaba en su modelo matemático, un país soberano incumpliendo sus bonos. Rusia ha incumplido sus obligaciones. Goldman Sachs tenía una participación en el fondo, y cuando la mierda golpea el techo, comienzan a deshacerse de sus posiciones, exacerbando el problema aún más. En un abrir y cerrar de ojos, el fondo de cobertura es diezmado para evitar una reacción en cadena en los mercados de capitales y un desastre catastrófico en el sistema financiero. La Reserva Federal acude al rescate. Organizan un rescate de $3.600 millones por los principales acreedores para evitar un colapso más amplio en los mercados financieros, y una vez más Goldman Sachs sobrevive a otro susto de colapso, pero aún no han resuelto la lucha de poder interna. Comparando a ambos hombres, debería haber sido obvio. Hank Paulson ha construido una fuerte relación con los socios. Graduado de Dartmouth College y maestría en Administración de Empresas de Harvard Business School, también es el mayor ganador en el lado de la banca de inversión, por lo que claramente es el hombre para el trabajo. En enero de 1999 es nombrado presidente y director ejecutivo de la empresa que pronto se cotizará en bolsa, y el 4 de mayo de 1999, un siglo después de que Marcus cotizó la empresa en la Bolsa de Valores de Nueva York, Goldman Sachs se hace pública. Y Dick Raso y Billy Johnson, presidente y presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, respectivamente. Va a ser muy exitoso. Empresa cotizada en bolsa, ya que también fue una empresa privada muy exitosa. El objetivo es simple: 1, para asegurar capital permanente para crecer; 2, para compartir la propiedad entre los empleados; y 3, para permitir que Goldman use sus valores para adquisiciones estratégicas. La oferta pública inicial se convierte en una de las ofertas más grandes en la historia de los Estados Unidos, con Goldman recaudando $3.657 millones por una participación del 15%. Armado con cantidades insuperables de capital, Goldman Sachs se embarca en un viaje para obtener cantidades igualmente insuperables de poder. Sospecho que cuando los historiadores futuros escriban sobre este periodo, hablarán de Lloyd como uno de los líderes más impactantes y decisivos en los anales de Goldman Sachs. Nos guió a través de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Nos introdujo en un entorno empresarial más complejo y las secuelas de eso. Lloyd Blankfein toma las riendas de Goldman Sachs y comienzan con fuerza. Buenos días y bienvenidos. Me complace anunciar que nominaré a Henry Paulson como secretario del Tesoro. Con una extensión de Goldman Sachs implantada en el gobierno, el nuevo director ejecutivo Blankfein se embarca en una noble misión de poner las ganancias de la empresa primero y a los clientes en segundo lugar. Su herramienta preferida para lograrlo: los valores respaldados por hipotecas. Para ahora, los principales departamentos del Tesoro están dirigidos por banqueros de inversión que defienden políticas que desregulan el sector bancario. Una de estas políticas permite a los bancos participar en operaciones de cobertura con derivados.
Luego, los bancos exigen más hipotecas para respaldar la venta rentable de estos derivados. En 2 años, Goldman ha suscrito más de 200.000 millones de valores respaldados por hipotecas. Lo que no mencionan a sus clientes es que han establecido posiciones cortas contra los mismos derivados. Estamos bajando entre un 3 y un 4,5% generalmente en estos mercados. Hablemos de la velocidad con la que estamos viendo deteriorarse este mercado. La euforia hipotecaria estadounidense ha llegado a un asombroso colapso. La decisión de Moody's de degradar los valores respaldados por hipotecas de Bear Stearns de BAC provoca un pánico entre los clientes de los fondos de cobertura. Esto provoca una corrida bancaria agotando la liquidez de Bear Stearns de 18,000 millones a solo 2,000 millones de dólares en solo 2 días, y con eso se prepara el escenario para otra crisis. Tenemos a Lehman Brothers declarándose en quiebra mientras las subsidiarias básicamente se liquidan o Lehman intenta venderlas. El banco declara la quiebra después de que sus valores altamente apalancados se desploman. La mayoría de los bancos en el país son sorprendidos desprevenidos, sosteniendo billones de dólares de inversiones sin valor en hipotecas subprime para cubrir sus riesgos. Los bancos comienzan a vender estas hipotecas subprime. Su mayor comprador, Goldman Sachs. A medida que Goldman los compra, los renombran como swaps de incumplimiento de crédito y los venden de nuevo a sus inversores. Uno de los comerciantes está en el centro de las acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por supuestamente engañar a los clientes al vender productos financieros vinculados a hipotecas que se esperaba que fracasaran. Una hipoteca siempre ha sido una inversión segura porque hay seguridad, pero las hipotecas subprime habían sido sobrevaloradas extensamente debido al crédito barato en el mercado. Entonces, cuando la Reserva Federal comienza a aumentar las tasas de interés, todo el mercado entra en angustia. De repente, los estadounidenses ya no pueden pagar sus hipotecas. Aún peor, no pueden vender sus casas sin deber dinero a sus prestamistas. Y cuando Lehman Brothers se declara en quiebra, todas las miradas se dirigen a Goldman Sachs como la próxima víctima. Pero pocos saben que Goldman Sachs tiene algo más bajo la manga, un truco que han utilizado desde su creación. Las personas que venían a nosotros por el riesgo en el mercado de la vivienda querían tener un valor que les diera exposición al mercado de la vivienda, y eso es lo que obtuvieron. Lo desafortunado es que el mercado de la vivienda se desplomó muy rápidamente y por lo tanto la gente perdió dinero en él. ¿Recuerdas cómo Goldman Sachs creó una subsidiaria completamente separada en los meses previos a la Gran Depresión? ¿Qué tal el incidente de Penn Central, donde aseguraron sus pérdidas en caso de que la compañía de ferrocarriles quebrara? Ahora han hecho precisamente eso para obtener ganancias aún mayores. ¿De qué manera? Al poner en corto el mismo credit default swap que ofrecen a sus clientes. Señor Sparks, ¿debió Goldman Sachs tratar de vender, y de hecho vender mucho, después de esa fecha? ¿Debería Goldman Sachs intentar vender un trato de mierda? Bueno. ¿Puede responder eso? Uno, puede responder ese sí o no. Hay precios en el mercado en los que la gente quiere invertir. No empleé esa palabra en relación a este acuerdo. Cuando el colapso tarda demasiado en suceder, descargan algunas de sus posiciones en el mercado, iniciando un efecto dominó. Pero eso no es lo peor. Goldman Sachs aseguró las hipotecas subprime con American International Group, la compañía de seguros más grande de América. Así que cuando los credit default swap incumplen, Goldman Sachs exige una compensación a American International Group que asciende a miles de millones. Para cuando American International Group y el resto del mercado financiero se dan cuenta de lo que está pasando, Goldman Sachs está ganando miles de millones tanto de la compensación de American International Group como de sus posiciones en corto. La gente quería tener un valor que les diera exposición al mercado de la vivienda. Y eso es lo que obtuvieron, y eso es lo que obtuvieron, y eso es lo que obtuvieron. Así que en ese espíritu quiero pedirles a todos que se unan a mí para dar la bienvenida al próximo presidente y director ejecutivo de Goldman Sachs, David Sullivan.
El nuevo hombre en la cima de la jerarquía bancaria es David Solomon. Se le desafía a reformar la cultura del banco, establecer una oferta de banca para consumidores y navegar por escándalos respaldados por Goldman Sachs, como el escándalo del Fondo Soberano One Malaysian Development Berhad, declarado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el caso de cleptocracia más grande hasta la fecha en 2016. Aunque la gloria de Goldman Sachs ha estado disminuyendo en el pasado, han demostrado una y otra vez, los reyes de la banca de inversión están aquí para quedarse. Así que todos sabemos, todos nosotros como líderes de esta organización, que lo que nos distingue, lo que nos diferencia, lo que nos hace especiales, como dijo Lloyd, es la gente de Goldman Sachs y nuestra cultura. Si quieres profundizar más en Goldman Sachs, asegúrate de revisar nuestra biografía de David Solomon, el actual director ejecutivo de Goldman Sachs. No solo es un disc jockey a tiempo parcial, sino que quizás tiene uno de los CVs de banca de inversión más impresionantes que existen.